Y otra cosa que debería ser deporte a poco, ¿no? Es la historia y conocer un poco más acerca de nuestras raíces, porque hay de todo, incluso historia y espiritismo. Exactamente, mi querido Roy. Por eso le damos la bienvenida a nuestro querido amigo y periodista, el crack, Julián de Jesús Peña, para que nos sigas platicando acerca de este tema. La semana pasada abordamos lo que es los expresidentes de México y el espiritismo. Y conocimos un poco de Francisco I. Madero. Hoy, ¿de quién nos vas a platicar? Todavía hay más. Buenos días a todos. Gracias por recibirnos en sus hogares. Y hablábamos la semana pasada de que los líderes en México han tenido supersticiones, creencias, formas de interpretar la realidad y muchas veces apoyados de energías que pudieran venir del más allá. Sí. Francisco I. Madero creía en su momento de estas entidades en otra dimensión que lo orientaban para tener una causa social. Pensarían, como lo comentamos, que estaba loco, que tenía una forma de interpretar la vida de una manera muy singular. Pero también no fue el único. Los presidentes de México, muchos tienen supersticiones, y Plutarco Elías Calles, un hombre que aplicó un estilo particular de gobernar, el jefe máximo, le llegaron a llamar por el maximato, él también llegó a creer en espíritus y llegó a tener sesiones al final de su carrera política y de sus funciones como presidente para interpretar lo que él creía como un tema también de la fe. Él no era necesariamente católico o religioso y al final de su vida, poco antes de morir, tuvo una exacerbada religiosidad y que además lo llevó a tener este contacto, a celebrar sesiones de médiums. Hay acotaciones, como en el caso de Francisco I. Madero, de sesiones que él presidió, que estuvo presente y que al final de su vida lo llevó a un tema que ya veremos en el reportaje, llega a ser de ultratumba. Oye, qué interesante, porque además son personas muy inteligentes, no por algo llegaron a esos puestos tan importantes, pero que si tenían un acercamiento con esto era por algo. Totalmente. Tiene un fundamento, como en todo, y ustedes son expertos en muchos temas. Las creencias de lo que se tiene en algún momento de la vida son lo que pueden sacarte adelante en un momento de crisis o en alguna circunstancia que te es difícil de afrontar. Generalmente personajes de esta envergadura suelen ser muy poderosos en su época. Plutarco Elías Calles, que nació en 1877 y muere en 1945, controló al país, fue presidente desde 1921 a 1928, pero posterior a esto, se dice que es el jefe máximo porque él controla a los presidentes que lo sucedieron y decían que el que gobierna vive ahí, pero el que en el castillo de Chapultepec, pero el que manda vive enfrente. Plutarco Elías Calles, un personaje, como bien dices, Rodrigo, es un personaje que le da institucionalidad al país, es el que crea el primer partido político donde viene esta estabilización del país, donde se dejan de crear caudillos y de que cada quien decía que él quería ponerse en la silla presidencial, y él institucionaliza la política. Pero ¿qué había detrás de un personaje, como bien dices, Plutarco Elías Calles? ¿Qué tendría que buscar en el más allá que lo hiciera pensar que había un futuro distinto? Lo vamos a ver. Venga. Como siempre, agradecemos tu presencia, Julián. Un placer. Gracias, Julián. Muchas gracias. Pues vamos a verlo juntos, venga. Explorador. Explorador. El espiritismo, creencia en que los espíritus de los muertos conservan un cuerpo material y pueden comunicarse con los seres vivos en ciertas circunstancias, especialmente gracias a la acción de médiums, fue parte de las ideas con las que vivieron e interactuaron varios personajes relevantes de la historia de nuestro país. Hoy hablaremos de los presidentes de México y el espiritismo. Plutarco Elías Calles. Francisco Plutarco Elías Campuzano nació en Guaymas, Sonora, el 25 de septiembre de 1877. Político y militar mexicano, fue presidente de México del 1 de diciembre de 1924 al 30 de noviembre de 1928. Plutarco Elías Calles se reunía junto a un grupo de políticos e intelectuales una vez al mes en una casa de Tlalpan para encontrarse con un medium y contactar a los espíritus del más allá. Pocos son los libros históricos que había sobre la obsesión espiritista por parte
de los políticos del siglo pasado. Existen textos y actas que constatan cada una de las sesiones que se llevaron a cabo en esa casa de Tlalpan. Fue el escritor ítalo-mexicano Gutiérrez Tibón que con más de un centenar de actas produjo un extraordinario libro que explica eventos que podrían formar un tétrico guión de película. En julio de 1941, Calles y los asistentes ven la presencia de globos luminosos. Aparece un espíritu al cual el acta de la sesión describe como el maestro Amahur. Febrero del 43, una luz envuelve al medium y lo hace levitar. Agosto de 1945, Amahur se acerca a Calles y le dice: Dios me ha permitido venir a protegerte. Plutarco Elías Calles murió 2 meses más tarde en la Ciudad de México, el 19 de octubre de 1945. En las siguientes actas describieron que Plutarco Elías Calles, el expresidente de México, regresó y se hizo presente como un fantasma. Julián de Jesús Peña, explorador.